Bueno, pues les estaba diciendo entonces de que la teología que hemos visto, que estudiamos el año pasado, nos daba las pautas en relación a los temas que empezaban manifestando el amor de Dios, que es el fundamento, el origen, la fuente de todo. Es un poco la queja en Jeremías hoy, ¿verdad? De parte de Dios. Me abandonaron a mí, que soy la fuente de la vida, y se hicieron cisternas agreteadas. Fíjense ustedes, qué imagen, ¿verdad? Qué imagen para decir cómo somos los seres humanos. Me abandonaron a mí, fuente de vida. Bueno, pues la teología es la que nos va dando, pero saben, es a través de tantas imágenes y tantas formas literarias que nos va llevando por el camino hasta el día de hoy. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque el Papa, cuando hace este motu propio, está haciendo teología. Y entonces a mí me parece muy bien que nosotros descubramos las dos teologías que hemos estudiado, tanto la bíblica como la pastoral, y esa es la pregunta de base que va a ir en este documento. La primera pregunta, que ahorita se las digo, si ustedes saben que es un motu propio, porque este documento es un motu propio. ¿Alguien sabe qué es un motu propio? ¿No? Yo Al no estilo estoy del segura, Papa. pero creo que es algo que me pertenece a mí, pero no estoy seguro. O que No. viene de mí. No, Sí, es decisión del ¿no? Papa. Ok, Decisión pero por del eso. Papa. va. Pero es propio de él. Sí. Ok, primero tendríamos que decir como en orden que es un documento eclesial, ¿verdad? Primero es eso, es un documento eclesial. Así se llama un documento eclesial que sale emanado directamente del Papa. O sea, es el Papa el que lo escribe. Y entonces, ¿por qué motu propio? Porque lo escribe por propia iniciativa. O sea, su motivo propio, voluntariamente. Nadie le ha dicho que lo escriba, nadie le ha pedido nada. Él, desde su propia iniciativa, desde su propia reflexión, él hace este documento. Eso es un motu propio. Y como él es, pues, la cabeza de la iglesia, pues, y el documento es directamente escrito por él, entonces este documento ya forma parte de un documento eclesial. Ok. Pero este documento eclesial no está así al aire, sino que de alguna manera, ¿cuál es su objetivo? Pues va a promulgar, ¿verdad? Promulgar, o sea, va a hacer más efectiva una ley particular o va a modificar algo de la constitución eclesial. Entonces, por si nosotros no nos recordamos todavía un poco, Vaticano II tiene 4 constituciones muy importantes y son a las que se refieren cuando se hablan de constituciones, como cuando nosotros estamos hablando de la Constitución de Guatemala. Es un documento sumamente valioso, ¿verdad? Que para ser modificado, transformado o un poquito aumentado, todo lo que ustedes quieran hacer en relación a la Constitución, pues tiene que hacer con una ley particular. Que cuando es en la República de Guatemala, esa ley tiene que salir en el periódico nacional, ¿verdad? Para que todo el mundo se entere. Algo así es un motu propio, que el Papa se da cuenta de algo que él considera que debe de añadir. Ahora la segunda pregunta es esta. ¿A qué constitución de Vaticano II será este añadido? ¿A qué constitución? Sacramentum Concilium. Sacramentum Concilium, perfecto, porque es el que trata sobre la liturgia, ¿verdad? Si fuera algo de Sagrada Escritura, pues sería Dei Verbum, y habría, ¿verdad? Ya vimos nosotros el Lumen Gentium con la pastoral, o Gaudium et Spes, ¿verdad? Cómo debe ser la pastoral, cómo es el pueblo de Dios. Entonces vemos que esas constituciones, pues cuando hay un motu propio, algo de ellas
está siendo modificado. Y obviamente aquí es el tema sobre la liturgia, pero no son muchos temas. No crean que son muchos temas. Realmente, yo no sé si vieron la presentación que hizo la escuela de este documento. ¿Alguno de ustedes lo vio? Yo lo vi. Sobre A mí la no, liturgia. ¿Sí? Sí. no, sobre este documento. A mí no Ajá. me gustó. A mí Sí, no me pero gustó. el documento trata de la liturgia. Ujú. Y Susi, ¿por qué no te gustó? Porque hay una parte que para mí me sacudió muchísimo, que es, no sé si yo no me la entendí, pero entendí que Jesús regresará hasta que todo el mundo creado, o sea, los hombres, Ajá. hayan recibido la comunión. Y no lo mencionaron en la entrevista. Ajá. De hecho eso dice la carta. Dice la carta de que si nosotros no deberíamos, que esta fue una invitación. Bueno, vamos a ir en orden, ¿verdad? Pero lo que tú dices, eso dice la carta. Que mientras haya una persona, dice, que no sepa o que no haya recibido la invitación de la cena con el Cordero, nosotros no deberíamos de descansar tranquilos, porque realmente esta invitación es para toda la humanidad y que nadie se ganó el puesto. Es una invitación gratuita donde toda la humanidad debe de asistir. Es preciosa esa imagen, porque esa imagen va ya hasta el Apocalipsis, si ustedes se dan cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, es una visión profética preciosa, porque es decir, cuando nosotros en la Eucaristía decimos, ven Señor Jesús, y se supone que lo estamos esperando, pues entendemos claramente con este documento por qué no viene, porque falta muchísima gente que se convierta. Y entonces el tema de la misión es un tema preeminente en esta situación, ¿verdad? Entonces, es lo que les estoy diciendo. Yo quisiera que si vamos a hacer esto, como no tenemos un manual, como no tenemos pues una guía que nos pueda dar la escuela, pues yo quisiera usar las mismas guías que la escuela ya nos ha dado, que es en el caso de teología bíblica, que yo compartí con ustedes, y teología pastoral. Y que nosotros vayamos viendo cómo el Papa va sacando ese hilo conductor, sobre todo en el numeral 2. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y toda la teología que él hace con eso es impresionante, ¿verdad? Porque toda esta reflexión es teológica y es teología bíblica. Es decir, que antes de cualquier cosa, de nosotros ir a misa, de nosotros compartir o participar de la cena del Señor, de convocarnos en el templo, hay algo que es la iniciativa de Dios, que está antes que nada, ¿verdad? El deseo de Dios de compartir, de comer esta Pascua con cada uno de nosotros. Ahí veo yo un gran hilo conductor. ¿Te acuerdas, Susi, cuando tú decías, es que me cuesta mucho encontrar el hilo conductor y la continuidad de los textos? Cuando tú dices eso, me decías, yo no sé, no lo logro hacer. Pues yo veo el Papa en esta carta, yo creo que en todas las cartas se hace eso, ¿verdad? Pero como estamos con esta, pues en esta carta lo hace de una manera espléndida, ¿verdad? Cómo él va a entrar desde esa palabra, he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de padecer. Y pone la cita, ¿verdad? De Lucas. Y aquí pues hace la reflexión. Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última cena, vean la conexión, el hilo conductor, son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad. Imagínense, es como un momento totalmente lleno de gracia. Sí, Susi. Mira, en lo que a mí se refiere, cuando leí esa parte,
me impresionó tanto que la estuve analizando. Ajá. Entonces dije, ¿cuánto es el amor de Dios? No lo podemos comprender. Que se expone a que lo reciban en pecado, que lo desprecien, que lo profanen, y nos está invitando a hacerlo. Claro. ¿Hasta Pero- dónde llega su misericordia? Pero acuérdate, Susi, que en esa cena de ese día, que él está hablando, el Papa está partiendo de la última cena, ¿verdad? Ahí también había alguien que lo iba a traicionar, había alguien que lo iba a negar, había muchos que no iban a creer, que se iban a frustrar, que se fueron. Y sin embargo, eso no era un obstáculo al amor, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos viendo la teología, te das cuenta cuánto es lo que abarca, cuánta riqueza puedes sacar de una sola frase, ¿verdad? Y aquí él utiliza esta: ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua. Entonces, y él le da este impulso de decir que no es solamente ir a un culto, a un rito, sino aquí él ya le pone un plus, ¿verdad? Nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar. Fíjense que tiene que ver muchísimo con la lectura de hoy, de la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús, porque ayer fue la parábola, ¿verdad? Y Sobre la fe, dices tú, sobre la fe. ayer fue la parábola del Sembrador. sembrador, y hoy le preguntan los apóstoles, ¿por qué enseñas en parábolas? Y es esto, mira lo que dice él, ¿verdad? Porque es que a ustedes se les ha dado una gracia, ¿verdad? Y es la gracia de que se les pueda explicar, pero hay otros que realmente tienen pues oídos, oyen, pero no escuchan, tienen visión, pero no logran ver lo esencial de cada cosa. Y pareciera que la explicación que da Jesús es que se hace de tal manera, que de tal manera es la dureza del corazón humano, que no permite, que está cerrado totalmente a esta posibilidad de la gracia, de vislumbrar la profundidad del amor trino, ¿verdad? Que no está hablando solo, está hablando ya directamente de que Dios no lo podemos identificar solo con una persona, sino que realmente con esa Trinidad. Y otra vez aquí viene el hilo conductor desde el principio, ¿verdad? Entonces, no sé qué comentarios tienen. Mayra, ahí entró Mayrita, ¿cómo estás? Ahí le acabo de dar entrada, pero no sé si nos oye. Bueno, a ver, alguien que pueda leer el numeral 3 y que podría sacar en este sentido desde la teología pastoral Liturgia. y la... Sí. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua, pero mirándolo bien, toda la creación, toda la historia que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. Pedro y los demás están en esa mesa, inconscientes y sin embargo necesarios. Todo don, para ser tal, debe tener alguien dispuesto a recibirlo. En este caso, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita y no puede dejar de sorprendernos. Sin embargo, por la misericordia del Señor, el don se confía a los apóstoles para que sea llevado a todos los hombres. Vean qué preciosa reflexión en este numeral 3. A ver, echando punta con toda la teología pastoral y bíblica, ¿qué sacamos aquí? Primero, no se trata de una simple cena. ¿Qué dice aquí eso? Visto desde Génesis, la convocación, ¿qué es entonces? Es una preparación.
Ajá, No, que pero- es un regalo gratis, que nadie ha hecho nada por merecerlo. Es una entrega total de la Trinidad hacia el hombre. Pero veamos desde el principio, veamos cada línea. O sea, Pedro y Juan, dos discípulos, habían sido llamados, enviados a preparar, ¿verdad? Lo necesario para ese evento. Pero mirándolo bien, poniendo atención, ese evento es una convocación a toda la creación, a toda la historia. Esos son dos elementos sumamente importantes. Toda creación y toda historia. Acuérdense ustedes, veamos un poco la teología de Pablo, donde dice que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto, está contaminada también por el pecado. Veamos lo que es entonces teología bíblica, cómo una palabra no solamente está hablando, porque le vuelvo a repetir, el Papa aquí está haciendo teología y está haciendo teología bíblica. Entonces, es la observación. Mirándolo bien, esta convocación es para toda la creación. Es, como dijo Pini, sí es una preparación, pero es una preparación de todo el cosmos, de toda la historia, porque eso es la encarnación. Cuando Jesús se encarna, cuando dice el Evangelio, llegando a la plenitud del tiempo, la plenitud del tiempo no es este periodo de la historia donde la tecnología, donde todo está más accesible, más cómodo, hay luz, todo lo que ustedes quieran. Cualquiera diría, este es el periodo pleno de la humanidad, donde ya llegó a la Luna, está explorando Marte, entonces ya el ser humano pues ha llegado a una comprensión. No. La plenitud del tiempo en la Sagrada Escritura es cuando Dios ya había dicho lo suficiente, ya había hecho lo suficiente para que supieran quién era Él. Ya se había revelado, ya se había manifestado, ya había gastado, hablando humanamente, ya había gastado todas las posibilidades para ser conocido. Ok, entonces hay que entrar al anuncio de Juan. Ya llegó entonces el punto culmen y el hacha está puesta en la mano, el hacha en la mano de Dios, ¿verdad? Para ir contra todo árbol que no dé fruto. Entonces, la gente asustada dice, toda la gente llegaba, lo escuchaba, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que cambiar, hay que bautizarse, hay que tener un cambio en la vida. Bueno, esa es la predicación de Juan. Pero resulta que no hubo ningún hacha, que no fue nada de eso, sino simplemente en la plenitud del tiempo, Dios se encarna en la persona de Jesús. Y ahí, en lugar de haber un castigo para la humanidad entera, hay una justificación. Ese es el tema teológico de Pablo en la carta a los Gálatas y a los Romanos. La justificación. Jesús es quien nos justifica. Jesús es quien, por los méritos de Él, nosotros tenemos acceso al Padre. Por méritos de Él, somos herederos como hijos adoptivos. Por méritos de Él, tenemos todas las gracias necesarias para vencer el mal, si así nos disponemos, ¿verdad? Entonces, el tema es una preparación cósmica, no solamente es una preparación para la historia. Porque dice, ya va el segundo punto. Entonces, si es una preparación, es una escena de la última cena, pero mirándolo bien, o sea, haciendo teología, entonces es una preparación cósmica. ¿Por qué? Porque finalmente se iba a dar a conocer, se iba a manifestar Dios mismo en la historia, como historia de la salvación, como el Dios que su única voluntad es salvar al ser humano de su propio enredo donde él mismo se ha metido. Entonces, donde su propia realidad lo ha llevado, ¿verdad? Entonces dice
En esa cena, Pedro y los demás sí están en esa mesa, pero están inconscientes, ellos no tienen idea ni quién es Jesús. Acuérdense que los evangelios son escritos para responder una pregunta importante. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y hasta aquí. Si luego vemos después de la cena, pues no tienen muy claro quién es Jesús. Unos lo niegan, otros lo traicionan, otros lo abandonan. Entonces está claro en el relato de que hay una inconsciencia, ¿verdad? Están ciertamente inconscientes, pero mire qué bonito, necesarios. Sin embargo, necesarios. Entonces, nos damos cuenta que en este párrafo, nosotros estamos viendo la realidad de una iglesia que también tenemos hoy, posiblemente inconsciente. Y si ustedes se fijan, la primera lectura de hoy, si se fijan que empezamos a leer en esta semana, pues estábamos leyendo a Miqueas, ¿verdad? Miqueas, que es un profeta que se quejaba y decía, pues Dios se quejaba a través de Miqueas, y ¿qué les hice a este pueblo? Que realmente lo saqué de la esclavitud, bueno, y un poquito el sumario pequeño, ¿verdad? De las acciones de salvación que había hecho Dios para ellos. ¿Y qué han hecho ustedes? Abandonarme. Eso era Miqueas. Pero ahora vemos a Jeremías, ¿verdad? Que empieza con una misión muy grande. No es tan solo que es muy joven, porque ya vemos que cada uno de los que son llamados a la misión en el Antiguo Testamento, pues el tema es que la misión es muy grande, tenemos límites y no podemos, pero ahí hay una promesa: yo estaré ahí, yo hablaré ahí, lo único que tienes que hacer es confiar, no es otra cosa, tú confía y adelante. ¿Sí, Pini? Mira, Betsaida, yo en este párrafo que se leyó veo dos cosas. Ajá. Primero, una que es como más de logística, digamos así, que es todos los pasos que hasta hoy en día se llevan en la misa, ¿verdad? Del pan, del vino, de todos esos pasos de la liturgia que hasta hoy en día se siguen haciendo. Y después, es decir, por eso dije yo que era una preparación, ¿verdad? Porque se vuelve a hacer lo mismo en cada misa. Ajá. Y después, el otro punto que veo es también, como dice ahí, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe. Porque hasta hoy en día también se vuelve a repetir que la gente va, comulga y todo eso y no se da cuenta de lo que está recibiendo, de ese don que Dios nos está dando todo el tiempo, cada vez que queremos tomar la Eucaristía. Entonces son dos puntos solo en ese párrafo que para mi punto de ver son bastante relevantes. No sé si estoy en lo correcto. Por supuesto que estás en lo correcto, ¿verdad? Inconscientes, pero necesarios, fíjate. Inconscientes, pero necesarios. Y cómo cuesta que la gente lo aprenda, ¿verdad? No solo de aprender, sino de interiorizar lo que eso significa, ¿verdad? Porque aquí sí están inconscientes, pero fíjate que aquí entra tanto, porque es entonces como cuando nosotros vemos que, no, yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero es para poner un ejemplo. Digamos el tema del aborto, ¿verdad? Que como no se ve, como no se ve el proceso porque está oculto, pues entonces no hay una muerte, ¿verdad? No hay una muerte porque solo hay un cesar el proceso, pero al cesar el proceso se cesa pues la vida, ¿verdad? Entonces luego aquí es esto, están inconscientes, sí, pero hay un proceso de parte de la gracia, de parte de Dios, que de alguna manera, en algún momento, va a dar resultado. Según la parábola de ayer, no en todos lados igual, ¿verdad? Unos en 60, unos en 30, unos en 100, unos pues no va a poder ser, ¿verdad? Pero entonces vamos entrando en todo el tema teológico, ¿verdad? Inconscientes, pero necesarios. ¿Pero por qué necesarios?
porque la gracia de Dios sigue trabajando, ¿verdad? Ese don, o sea, esa gracia, ese regalo, debe tener a alguien dispuesto, ¿verdad? Entonces, ahí están ahí dispuestos, inconscientes, pero ahí estamos, ¿verdad? Pero es necesario porque Dios lo quiere, porque si no quisieran, nada. Ahí está, ¿ves? Entonces vemos esa desproporción de esa inmensidad del don, del regalo y de nuestra pequeñez, y da pena y da vergüenza ante Dios, pero al mismo tiempo, pues valoramos esa misericordia, ¿verdad? Dice, cuando nosotros analizamos eso, dice, ese don de quien recibe, dice, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita y no puede dejar de sorprendernos. O sea, no es tanto de juzgarlo, sino que de ver definitivamente el amor de Dios no lo puedo comprender, ¿verdad? No entra ni en mi imaginación, no, simplemente es una admiración, es una sorpresa, ¿verdad? Y ahí pues ya habla del tema de la misericordia, que sigue confiando, ¿verdad? Que sigue confiando hasta llevar a todos. Es que ahí esa palabra todos es importante en esta carta, ¿verdad? Porque no hay nadie que esté excluido, incluso en esa cena. Que en esa cena, bien que podían haber excluido a varios. Yo creo que el único que te podía cenar era Jesús, tal vez, y su mamá. O Juan, o Juan. Bueno, o Juan. Sí, entonces habría, lo que iba a ser una cena para muchos, tal vez iba a ser solo para 3 o 2, no sé. Pero el hecho es de que sigue confiando, ¿verdad? Ese amor. Si se dan cuenta ustedes, el himno de la 2 Corintios capítulo 13 de Pablo, es una radiografía de lo que es Jesús, ¿verdad? Todo lo perdona, todo lo crea, todo lo espera. Entonces, es paciente. Eso, yo no sé para qué lo leen para el día del matrimonio, ¿verdad? O sí, eso sí, sí está bien que lo lean ahí. Bueno, porque es muy bonito, por eso les llama la atención. Es el anhelo de todo ser humano que por nuestra pecado original no logramos. Bueno, pero Se es están casando por amor. pero es una gran radiografía de Jesús realmente. Yo así la presento en la Landívar cuando me toca decir quién es Jesús de Nazaret. Digo, esta es la radiografía de él. Entonces, empiezo con ese tema, ¿verdad? Bueno, luego, entonces, vamos al número 4. Ya hemos tenido aquí como 4 ideitas importantes de esta carta que ya es teología. Lo que estamos haciendo nosotros es comprender la teología del Papa, donde un documento, una constitución eclesial, la de Sacrosanctum Concilium, él está poniendo un énfasis a la Eucaristía, ¿verdad? Que Sacrosanctum Concilium habla muchísimo sobre eso, pero él está aquí, que decía promulgando, ¿verdad? Está promulgando algo, está modificando la percepción de algo importante para él que quiere compartir con todo el pueblo de Dios. Esa es la finalidad. Bueno, ahora veamos el numeral 4. Ya ven ustedes que esto nos va a llevar tiempecito, ¿verdad? No creo que vayamos a avanzar muchos documentos si seguimos así. Número 4. Pero, está bien uno, pero bueno, bien, profundo. Está bien. A ver, ¿quién me lee el número 4? Nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados. Tiempo, Gilda. O mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua. Él sabe que es el cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única y por eso última, irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros
que era y sigue siendo su proyecto original, no se podrá saciar hasta que todo hombre de toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. Miren qué bonito, ¿verdad? Nadie se ganó ese Ujú. puesto, nadie, ¿verdad? Era una invitación gratuita. Pero dice, más que una invitación, estaban atraídos por el deseo. Es como cuando alguien dice, miren, yo voy a celebrar. ¿Saben que algo así pasó con la Mati? Que ella quería celebrar sus 75 años y aunque ella cumplió años a mediados, creo yo, no sé, el 30, algo así, a finales del mes, pues como estaba el tema de la pandemia y todo, pero ella seguía pues viendo, decía, es que tengo tantas ganas de celebrarlo, deseo tanto que vengan, que me acompañen. Entonces, yo creo que cuando uno hace los esfuerzos es de ver y de veras así humanamente pasa, porque cuando uno ve ese deseo tan ardiente de la persona que quiere compartir, pues uno dice, sí, no, hay que acompañar porque de veras, esa es una cosa grande que quiere celebrar. Entonces, igual, eso pasa en la forma cotidiana de la vida, ¿verdad? Ese deseo, pues atrae, se contagia, ¿verdad? Ese deseo ardiente. Y dice aquí dos cosas importantes, que Jesús tiene que comer la Pascua, él tiene que comer ese paso que no lo entenderíamos después en la cruz sin toda esta relación de la cena, pero él mismo es la Pascua. Hay un acontecimiento, pero él mismo dice, él sabe que él es el cordero de esa Pascua. O sea, si en la Pascua ritual de la celebración judía era solamente recordar un evento pasado y comulgaban o comían un cordero, él sabe que en esta Pascua él es el cordero. Esa es una frase teológica, miren, sumamente importante, porque él sabe de qué manera va a morir, él sabe que realmente él es el cordero de esa Pascua. Entonces, él no está aquí celebrando la Pascua judía, él está celebrando aquí su paso por esta tierra, ¿verdad? Sabe que es la Pascua, sabe, él es la Pascua, él es el paso y él es el cordero. Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y dice, esa novedad es la novedad absoluta de esa cena. No es simplemente, ahí fue la última cena del Señor, no. Dice, la novedad absoluta es que esa cena no solo fue única por la verdadera novedad de la historia, la verdadera novedad de la historia, pues es el paso de Dios en la historia humana. Es única, no hay otra, ¿verdad? Y ese paso de Dios en la historia humana hace de esa cena la única y la última, porque ya no se puede repetir, ¿verdad? Sin embargo, ahorita voy, Susi. Sin embargo, dice, ese infinito deseo de restablecer esa comunión con toda la humanidad de todos los tiempos que era y sigue siendo su proyecto original, no podrá saciarse, dice, hasta que se cumpla, ¿verdad? Y yo creo que lo dice también en otras partes, dice, ¿verdad? Que su palabra se va a cumplir y que aunque pase el cielo, la tierra, sus palabras no van a pasar, o sea, no se van a quedar ahí desapercibidas. ¿Sí, Susi? Mira, quería yo que me explicaras qué relación tiene cuando la liturgia judía hacía que tomaran 4 copas y la última copa era la de la redención y él no la toma. Dice que la tomará cuando todo esté redimido. Entonces, ¿cómo lo relacionas? Pues lo he leído en algunos comentarios bíblicos y parece que era una copa que se tomaba antes, luego era otra copa que se tomaba en la comida y luego después de las 3 copas parecía que había una copa que no se tocaba, que era cuando viniera Elías. O sea, acuérdense que se esperaba que Elías viniera. Entonces era una copa que se preparaba ahí para el regreso de Elías.
Entonces acuérdate que Jesús dice que Elías ya vino y no se dieron cuenta y lo decapitaron, ¿verdad? O sea, hace una analogía entre Elías y Juan el Bautista. Entonces, ¿verdad? ¿no se refiere a él mismo? Pues se refiere que esa última copa que él no la toma, no la está tomando porque está esperando a Elías, sino que la va a tomar cuando todos estemos reunidos, que es lo que la referencia que hace el Papa aquí, ¿verdad? Porque la segunda venida, o sea, la parucía de Jesús, pues es una venida donde ya no va a venir como así incógnito, ¿verdad? Sino que ya viene como juez, como Señor, y entonces es la lectura del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces esa cena, ahí entonces va a tomar esa copa con todo la humanidad, habiendo ya el mal siendo vencido. Aquí hay dos temas importantes, porque si ustedes se fijan, lo que está preguntando Susi tiene muchísima importancia, porque lleva ese hilo conductor del Antiguo Testamento. El rito que se hacía tenía un sentido litúrgico, como decía Pini, toda la preparación de ese rito de acuerdo a las tradiciones y costumbres. Entonces estaba puesta la mesa, estaba la persona con la tradición oral que iba a transmitir toda la enseñanza como una catequesis. Después estaba la cena, las copas que correspondían a la comida y la que esperaban a Elías, que se quedaba ahí, la cuarta copa, de la que solo habla el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque los otros no hablan de eso. Entonces, según el Evangelio de Lucas, Jesús también mandó a sus discípulos a preparar, pero aquí viene la teología que está dando, pues que está en la cena y que nosotros estamos viendo que el Papa está desarrollando, ¿verdad? Entonces, esa copa última, pues ya Jesús la va a tomar, porque él dice en esa cena, ¿verdad? Que esa cena, que esa copa ya no la beberá más el cáliz, sino que lo beberá luego, cuando ya regrese nuevamente. Bueno, ya hay toda una explicación ahí. Entonces, es el sentido lineal de la historia. Acuérdense que hemos dicho que la historia de la salvación no es cíclica, ¿verdad? Sino que es lineal. Que ya vimos que en la cruz se vence el mal. Claro que se vence. Vemos que la cruz, dice Monseñor Barron, es como en esos engranajes que se va desarrollando la historia, entra la cruz y lo pone en pausa todo, ¿verdad? Dice Monseñor Barron. Pero luego la historia se desarrolla, se sigue desarrollando y el mal se sigue transmitiendo por lo que dice hoy Jeremías, ¿verdad? O por lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, porque el corazón se ha endurecido tanto que no hay manera que se abran a la gracia. Pero viene entonces hoy esta carta y nos dice, pues resulta que el proyecto de Dios no se trató solamente de cenar aquella noche con aquellos hombres, sino que su proyecto es infinito, es un infinito deseo de restablecer la comunión con nosotros de todos los tiempos, que es su proyecto original y que seguirá siendo, y que ese proyecto tendrá que llegar a su máxima expresión, porque es el deseo de Dios, ¿verdad? Hasta que toda tribu, lengua, pueblo y nación, y aquí entonces cita Apocalipsis, haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. Entonces, vemos que constantemente nosotros estamos esperando, claro, ahí en el altar no hay 4 copas, ¿no? Pero nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, o sea, estamos esperando. Y acuérdense que Hechos de los Apóstoles va a decir eso. Ellos iban al templo porque los primeros movimientos cristianos podían ir al templo judío antes de que éste fuera destruido. Pero luego con la destrucción y todo esto, ellos tuvieron que salir, pero cuando el templo existía, ellos ya se reunían en el templo, pero luego en las casas
para reflexionar sobre la palabra de Dios, ver cómo se cumplía en Jesús, que es lo que dice Pine. La misma estructura que narra Hechos de los Apóstoles es la misma estructura de la misa de hoy, ¿verdad? Entonces se escuchaba la lectura, cómo Dios había actuado. Obviamente ahí no se llamaba Antiguo Testamento, era lo único que había, la Torá, ¿verdad? No había nada escrito en el Nuevo. Entonces se escuchaban, luego salmodiaban y luego recordaban la muerte de Jesús. Seguramente reflexionaban sobre los cánticos del siervo doliente, porque es una imagen sumamente clara que Jesús se encarnó en la historia. Y entonces ahí va saliendo toda esa teología, o sea, reinterpretación de la muerte de Jesús y ya dándole todo el sentido redentor para la humanidad y haciendo lo que está haciendo el Papa, ¿verdad? Dando esos nuevos aportes teológicos a lo que es la Eucaristía. Bueno, veamos. Veamos el 5. Bueno, ahora sí voy a leer yo. Muy bien, sí. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra. La Iglesia lo confecciona a medida con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. No debemos tener ni un momento de descanso, sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del Cordero y vivir de él. Miren qué bonita es este número. Bueno, la verdad es que todas estas citas son muy, muy bonitas. ¿Qué les deja este numeral 5? Teológicamente hablando, pastoralmente hablando. Desde siempre, desde antes de pensar en el ser humano cuando nos creó por amor, ya tenía planificado todo esto. Y nos está esperando que reaccionemos, ¿sí? Porque sabe que lo vamos a reaccionar, entonces él necesita encarnarse, justificarnos y sentarnos a la mesa algún día con él. Él es su sueño. Ese es el sueño de Dios y del Papa también. Sí, yo fíjate que con esta carta he amado más al Papa Francisco. No sé por qué. Se me hace de una ternura, de una humanidad impresionante. Ajá. Imagínense ustedes qué sueño tan grande, sobre todo en un momento donde la iglesia pues está menos de ser eso, ¿verdad? Está en otra postura, pero su sueño es una opción misionera, o sea, donde cada uno de los sacerdotes, cada uno de los religiosos, cada uno de los laicos sea capaz de transformarlo todo, fíjense ustedes, ¿verdad? Pero estamos como en situaciones de pleitos por cosas que nada tienen que ver con llevar a Jesús a los demás, ¿verdad? Entonces, pero aún así se vale soñar, ¿verdad? Y que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, todo lo que forma parte de una cultura, ¿verdad? Y toda la estructura eclesial sea cauce adecuado para llevar esta buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia, porque acordarse que Jesús fue recordado como buena noticia, ¿verdad? Es llevar esa buena noticia al mundo de hoy.
porque hoy como que la gente está preocupada en que el mundo no se acabe o que se va a acabar y que entonces nos vamos a Marte o a bueno, yo no me podré ir, ¿verdad? Porque apenas tengo para el pasaje de aquí para otro lado, pero para los que se pueden ir a Marte o a otros, sobrevivir por allá. Dice, más que la autopreservación, más que eso, más importante es que todos puedan sentarse en la cena de ese sacrificio del Cordero y vivir de él. Fíjense ustedes que ese sueño es, puchica, casi como la canción, ¿verdad? Sueño imposible, porque de veras las personas, esta parte, yo creo que ni la tienen, ni siquiera la tienen imaginada, ¿verdad? Y al final se nos ha invitado, tenemos una invitación todos a compartir esa cena del Cordero dentro de un tiempo. Entonces, como que eso, no, nadie lo tiene. Hoy el sacerdote decía en la misa que su petición, que él consideraba que la mejor petición que deberíamos de hacer a Dios era, Señor, recógeme hoy. Yo creo que toda la iglesia quiso salir corriendo cuando él, Fíjate que cuando él dijo que era la mejor oración. Y lo peor es que ahí estaban todas las aspirantes de una comunidad y todas se quedaron con los ojos en blanco. Y, ay, no. Fíjate que haciendo chiste de esto, en la noche que rezamos el rosario, tenemos un presidente que ha acabado con nuestro país en todos los sentidos, moral, económico. Es un hombre que ha devastado el país. Ay, cállate. Ayer puso una canción de uy, 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 qué miedo. Ha hecho idiotez y media. El presidente Biden le mandó esa canción, uy, 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 qué miedo. Y hasta dijo que iba a tirar la estatua de la libertad. Bueno, el apodo que él tiene es el mejor que le podían haber puesto, es el Cacas. No sé si lo sabías. No. Pero eso es lo que tiene en la cabeza. Bueno, hablando en la relación de esto que estás diciendo, ya se me fue con la risa. Es No, que el padre dijo que la oración perfecta era que nos recoge, no sé yo. No, que en la noche cuando rezamos el rosario le digo, no le podemos desear la muerte, pero sí le decimos, Santísima Virgen, ya llévatelo al purgatorio. Sí, así dijeron también en una noticia que decían que los jesuitas pedían justicia, pero no una justicia de que encontraran al que no, sino que el gobierno revisara que no sé qué y que oráramos por todos esta gente. Entonces dice el que está presentando las noticias, dice, yo sí voy a orar todas las noches, Señor, recógelos, llévatelos, Señor, recógelos. Esa va a ser mi oración a partir de hoy, decía él. Bueno, entonces... Bueno, eso es lo que dice también Bukele, ¿verdad? De los mareros, que piden clemencia para los mareros, y él dijo que se los llévenselos a sus países y vamos a ver qué hacen. Igual. Es que no están contentos con nada, imagínense. Bueno, no se puede quedar bien con nadie, así es. Pero el hecho es descubrir, por ejemplo, claro que con una mentalidad teológica, es que el padre, es muy difícil en una homilía dar ese tipo de comentarios. Dice, fíjense lo que dice el padre. Tres cosas, dijo eso, ¿verdad? Luego dijo, mi abuelita, dice, mi abuelita bueno, no puedo decir que en gloria esté porque eso solo lo sabe Dios. Si se portó bien, estará en el cielo. Y si se portó mal, estará en el infierno. Pero por ningún momento usó la misericordia de Dios, ahora los dos lados. Yo dije, ay, padre. El padre estaba chiflado hoy. Chifladísimo. Y luego dice, bueno, yo lo que le digo a Dios es que cuando yo me muera, lo único que quiero es verlo, aunque sea un segundo, y después si quiere que me mande al infierno. Y digo, ay, Dios mío, ¿dónde va toda esa esperanza? En fin, es todo lo que a veces encontramos en la homilía. ¿Qué vamos a hacer? Sí, está chiflado tu padrecita. Ay, cállate. Gildita. Sí, Gildita. Yo quería hacer un comentario, algo sobre lo que tú también hiciste. Dice,
sueño con una opción misionera capaz de transformar todo para que las costumbres, los estilos, bueno, etcétera. ¡Qué tremendo! Es Sí. verdaderamente un sueño, porque Sí. hoy por hoy los de toda raza, los de todo idioma están invitados. Pero si los mismos que están dentro se están saliendo, Imagínate. es que de veras, qué tremendo, ¿verdad? Porque nunca han habido tantas deserciones de católicos como ahora. Pero Imagínate. yo no sé si es la falta de preparación, de conversión, o que el mundo se los ha tragado. Pero Por eso mira, te la decía. invitación ha estado abierta desde el principio, desde esa primera cena. Y la invitación sigue abierta. Sí, ya Y vieron. como dicen, Sí, el que la así quiera es. tomar, la toma. Y siempre en todas las épocas ha habido gente que no la quiere tomar, como Claro. los politeístas de otras religiones, gente que se salió como los luteranos, los calvinistas, los judíos. Eso siempre ha sido así, siempre. El Siempre. que quiere Vimos tomar la desde la misma invitación está cena. abierta. Claro. Ujú. Desde la misma cena ya había gente ahí que andaba en otra historia, desde esa misma Exacto. cena. Por eso Entonces, dice él que la invitación está abierta y está abierta desde esa última cena. sí, pero como les decía yo, impossible dream, ¿verdad? Solo esa es una Impossible misericordia. dream. Sí, totalmente. El sueño del... Y te digo honestamente que de verdad uno, pues, de alguna manera no es una queja, ¿verdad? Pero sí hay un desgaste para llevar esa palabra. Por eso mismo que ustedes están diciendo, porque a veces ni las mismas estructuras te lo permiten. Que él está hablando de que todas estas estructuras se abran y que todo sea para que sean canales, cauces adecuados para la evangelización. Y a veces resulta que no, que la gente va y quiere hacerlo, pero no te lo permiten. Entonces hay mucho desgaste, hay mucha dificultad. Pero como dice Pini, eso ha sido siempre. No es Y algo así va a nuevo. continuar. Y a veces yo digo, también uno se pregunta si no existiera el mal, ¿cómo sería el mundo? Solo el bien. Tampoco, ¿verdad? No podría ser eso porque no habría un equilibrio. No sé, yo a veces pienso si es necesario que exista el mal. Yo digo que sí, que tiene que Yo digo que existir. no, yo digo que no. Porque si Porque no, el No, mundo Pini, sería no, yo una digo cosa que no. plana, sin ningún Sí, y desafío, el sin nada. libre Eso hay albedrío. como que repensarlo, pienso yo. A ver, Pini, no, no, esa era la idea original de Dios, que todo fuera bien. No sabemos cómo hubiera sido, esa es la Los- verdad. Porque Bueno, Los lo que Tal vez ángeles, eso pasa pasó, que es que nos dio apareció la la libertad. serpiente. Nos dio la libertad, nos dio Sí, la por eso, libertad. Y el libre uso albedrío desde el y el mal principio. uso del libre albedrío es lo que ha ido, Ujú. eso es lo que vemos desde el principio. Sí, Y eso pues está, ayer precisamente en otro curso lo platicábamos, ¿verdad? Que no es que seamos puros pecados, porque no, cuando se habla de eso, no está hablando de actos morales o cosas así, sino que realmente de nuestras tendencias, de nuestras inclinaciones. Vieron que les mandé ese chiste del Papa, de la señora enferma que vivía muy a la vecindad, ¿o no se los mandé a ustedes? Sí, se los mandé. tenía, no la mandaste. Es que dice que había la del confesionario. la de la señora, la vecina de la iglesia que iba todos los días a la misa y era muy comunicativa y contaba todo y andaba ahí mera chismosita. Sí se los mandé. Y entonces dice Creo que no lo contaste, ya no lo es, sabemos. es la que, ¿cómo se llama? Que Dejen le que dijo lo el padre al cuente, final, a ver bueno, si lo con la sabemos. lengua, se va, deje. Sí. Entonces lo que pasa es que se enfermó y le dijo al párroco que por favor le llevara la comunión a su casa. Entonces el padre le dijo, no es necesario, le dijo, con la lengua tan larga que usted tiene, usted misma puede sacar la comunión desde el sagrario. Ese fue un chiste del Papa. Entonces,
pues hablando de todas esas circunstancias, pues están hablando de personas que están dentro de la iglesia, hay esas tendencias. Y a veces, otra vez la palabra inconsciente, porque esa es la palabra que suena ahí. Somos inconscientes de toda esa realidad, ¿verdad? Toda esa riqueza, de todo ese regalo, de todo ese don. En fin, y parte de la evangelización y parte de la formación tiene que hacer eso, ¿verdad? Entonces, ya nos tocaría el numeral 6, no sé si todavía tienen tiempo. Ya Ana Carlo avisó que nos pasemos nos a la llamaron, clase. sí. Gracias. Ah, bueno. Entonces, ¿qué piensan ustedes si para adelantar les dejo 5 numeritos, digamos del 6 al 10, para que ustedes lo analicen así? Si quieren uno cada una, escojan el 6 una, el 7 otra, analizándolo como lo hicimos hoy, y ya parto yo, si Dios lo permite, el otro del 10 al 15 y así, para no tardarnos todo el año en esto, ¿verdad? Entonces sería del 6 al 10, ¿verdad? Del 6 al 10. Gracias, va. Betsaida. También. Bueno, Feliz fin de Bueno, ahí nos semana. ponemos de acuerdo. Gracias. Ok. Bueno, Gracias por todo. Un que besito. estén bien. Gracias. Saludos, chicas. ¿Qué Igualmente. saben de Chao, gaming? Susi. Chao. ¿Qué saben?